Hola, hola. Ahora tengo una grata sorpresa. Mi nombre es Titina Romay y mi invitada es una persona súper linda y además una enciclopedia en el cine. Ella es Liliana Ortega, doctora en Historia del Cine, mosaiquista, curadora y fotógrafa. Todo eso lo vamos a ver con un programa en donde vamos a hablar de mi padre, el inventor del cine sonoro mexicano con Santa. Mi padre es el señor Joselito Rodríguez y su nombre es José de Jesús Rodríguez Ruelas. Y esta mañana invité a mi amiguita, es una linda mujer, una exitosa maestra de la universidad, que yo no sé cómo le hace con su tiempo, porque hace muchísimas cosas. La acabo de conocer hace poco y nos caímos muy bien porque hablamos el mismo idioma. Con nosotros, Liliana. Hola, Hermosa. Un placer, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de que hayas aceptado platicar con nosotras. Sí. Yo digo con nosotras porque atrás de la cámara está mi amiguita Isabela, que pues como saben ustedes es mi brazo derecho y izquierdo también. Gracias, Isabela. Gracias, Isabela. Entonces, pues ¿cómo empezamos algo tan grande? Yo voy a hablarte de la parte como hija de este gran inventor, Joselito Rodríguez, y tú ayúdame un poquito en la parte que sabes tanto, como es la parte de cómo empezó el cine sonoro. Sí. ¿Empiezas, por favor? Claro, bueno, lo primero yo creo que sería como narrar que el día que nos conocimos, yo veía tu carita y decía, es que yo la conozco, y salió al tema el cine. Y cuando me di cuenta quién eras y dije, es Titina Romay, por Dios, yo me acerqué a Titina y le dije, Titina, es que yo doy clase, cuando hablo de cine sonoro, doy clase con un libro que publicó Filmoteca de la UNAM sobre tu papi. Y es un libro en el que se recoge su correspondencia de 1931 a 1947. Y es un libro fundamental. Para mí es importantísimo porque en el cambio del cine mudo al cine sonoro, pues ocurrieron muchos inventos, digamos, que a final de cuentas aterrizan en el sonido óptico de la época, ¿no? Todo mundo sabemos, es como una fórmula que en 1927, con la película de Jazz Singer, inicia el cine sonoro. Lo interesante es que tu papá estaba en Hollywood y desarrolla una patente, pero que él la desarrolla, que no tiene que ver tanto con la otra. Incluso el sonido con el que se presenta esta película de Hollywood fue realizado por Lee DeForest, que al saber que tu papá había hecho un sistema, lo demanda pensando que le había copiado. Durante esta demanda, que se encaran, y yo le decía a Titina, es que yo cito este texto en el que el doctor Lee DeForest reconoce que el invento de Joselito Rodríguez es perfecto, ¿no? Y le dice, a mí no se me hubiera ocurrido eso, lo felicito. ¿Y ganó? Y ganó. No solo ganó el juicio, sino el reconocimiento del gran inventor. Pero ¿por qué es importante? Porque México muy pronto tuvo cine sonoro gracias a este invento. Entonces, Santa, de Antonio Moreno, que es una película emblemática, y muchísimas más. 1932. Fueron posibles de manera casi inmediata. Entonces yo platico mucho en mi clase cómo este cambio del cine mudo, que se rodaba en determinadas circunstancias, que se podía dirigir a grito pelado, cuando llega el sonido, la cámara se inmoviliza y hay, digamos, un retroceso en el lenguaje cinematográfico, pero justo Joselito, que tenía estudios en electrónica, también se preocupa por que el ruido exterior no afecte.
Entonces, bueno, para mí Joselito Rodríguez es un personaje de nuestro cine que necesita ser revalorado, sobre todo ahora en el contexto de el arte sonoro, y pues darle el lugar que le corresponde. Pues mira, Ileana, he estado peleando mucho conmigo misma y no me he dejado morir, ni quiero morirme hasta que mi padre pueda tener un lugar, un cine, una calle, no sé, un busto de algo para que la gente sepa, porque si le preguntas tú a un estudiante que empieza a hacer esta carrera, le preguntas ¿quién hizo el cine sonoro aquí en México? No saben. No saben. No. Se acuerdan mucho de mi tío Ismael Rodríguez, porque mi tío Ismael Rodríguez abrió el mundo del cine, las películas, las enseñó cómo era México, su música, sus tradiciones, sí. Todo esto que es tan rico México de todo esto. Entonces fue muy interesante, Ileana, cuando sí. Él hizo todo esto. Pero cuando empezó el cine sonoro, mi tío tenía 2, 3 años, estaba chiquito, era el pequeño. Mi papá viene de una familia que son 6. Mi papá era el mayor, Joselito era el mayor, y el más pequeño, mi tío Ismael. Uh-huh. Platícame un poquito, ¿cómo es que entraste a esto del cine? ¿Cómo te gustó esta materia? Muy adolescente, yo era bailarina con una compañerita que empezó a estudiar fotografía. Me pareció así como lo mejor. Mi compañera Alejandra Noguera se llama, es extraordinaria. Ella empezó a hacer fotografía y paralelamente empecé a leer Tinísima de Elena Poniatowska y dije, esto es lo mío. Ya cuando hubo que escoger una carrera, yo quería estudiar arte, que es donde finalmente he terminado, pero por azares de la vida terminé estudiando comunicación. Fue un error mío, esa carrera no era para mí. Sin embargo, las materias de cine me llamaron muchísimo la atención. Sobre todo trabajé con el maestro Miguel Barbachano Ponce hasta que se jubiló, dando clases ya de cine. Por ahí de los 20, 21 años yo ya estaba apoyándolo en su clase, pero el arte me llamaba, la fotografía me llamaba. Me voy a la Academia de San Carlos y por alguna extraña razón siempre termino estudiando los 30. O sea, es como mi época favorita. Mi tesis de maestría en la Academia de San Carlos como fotógrafa fue sobre el desnudo fotográfico artístico justo en los de 20 a 30. Mi doctorado, que es en historia del cine, igual yo estaba, y la palabra correcta es profundamente enamorada del cine de Jean Vigo. Entonces me voy a Europa a hacer el doctorado. Y Vigo trabaja de 29 a 34, o sea, toda mi vida son los 30 de repente. Uh-huh. Regreso a México, me incorporo en la Academia de San Carlos a dar la clase de cine y arte, que es mi especialidad. Uh-huh. Y justamente el año pasado publicamos un libro, mi colega y yo, la doctora Laura Castañeda, que escribe sobre el primer taller de fotografía y yo sobre el primer taller de cine en la historia académica de este país, que fue en la Academia de San Carlos con el maestro Emilio Amero. Y entonces es otra coincidencia que justo tu padre haya hecho sus estudios de electrónica en los 30, cuando ya la necesidad de incorporar el sonido al cine estaba. O sea, desde finales del siglo XIX había varios inventos, pero ¿qué pasaba? Que eran discos. O sea, en el fonógrafo primero eran cilindros de cera que se rompían. ¿Y qué le pasaba al cine? Que era de nitrato de celulosa y solía quemarse. Entonces, lo que pasaba era que una vez que se quemaba, se cortaba y se volvía a pegar. Si lo volvías a poner con el cilindro o el disco, ya no coincidía. Por eso era básicamente imposible sonorizar. Ajá, por los cuadritos, vienen cuadros cada escena.
y al momento de cortar ya no coincidía. Claro, ¿y quién no ha tenido ahora que como también se puso de moda los discos de vinilo, se rayan? Entonces, aunque la película continuara, si tu disco se rayaba, se oía Sí. y ya no había esa sincronicidad. Por eso ya para los 20, particularmente hay un trabajo de 3 ingenieros alemanes que se conoce como el Triergon, que son quienes empiezan ya a concebir que el sonido vaya incorporado a la cinta de celuloide, ya después fue de acetato, los fotogramas, los cuadritos que se recorrieran para que pudiera entrar un sonido que fuera óptico y que ya no fuera independiente la imagen del sonido, porque eran demasiados accidentes y simplemente no coincidían. Y ahí es donde entran esta coincidencia de que él haya estudiado electrónica y comprender que el sonido electrónico iba a ser la posibilidad real de proyectar imagen y sonido. Mi papá siempre desde pequeño fue muy curioso en todo ese aspecto de invención. Mi tío Roberto fue clave en eso porque él le faltaba un tornillito o algo que necesitaba para el invento, él lo conseguía. Y le regaló una camarita de segunda, una camarita que pesaba unos 5 o 6 kilos, en donde ahí es donde hizo su primer invento. Fue tan interesante, yo creo que esa noche que estuvieron los dos y que vieron la primera vez que se oía y que se podía reproducir, porque mi tío, ya que él se hacía la escena, mi tío lo metía a la cámara y él lo reproducía, ¿no? Ay. Pero ha sido increíble, ¿no? Ver esos dos hermanos que en la noche estaban ilusionados. Sí. ¿Y qué crees? Mi papá, cómo entró a conocer a la gente de los Warner Brothers y de otros lugares por una perrita. Ay, cuéntamelo, por favor. Él tenía una perrita que le llamaba Mimi, era boxer, una perrita boxer súper inteligente. Le enseñó a hacer muchas cosas y hubo un certamen de la Warner Brothers que necesitaban un perrito que hiciera muchas cosas, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues la voy a llevar y así conozco gente de ahí del cine. Y ganó la perrita. Entonces estaban felices porque era el momento en que la oportunidad de conocer gente para poder enseñar su sistema que él había inventado. Ya estaba patentado por mi abuelo, porque mi abuelo era de patentes y marcas, entonces él ya había patentado su invento, pero pues no tenía las relaciones. Y la perrita le empezó a dar esa oportunidad, pero se tardaron como 6 meses para llamarla. ¿Y qué creen? No. Se enamoró la perrita, tuvo perritos y estaba amamantando cuando la llamaron. Y dijeron, no, pues así ahorita así ya no. Pero esa fue la forma como entró a conocer gente. Qué maravillosa anécdota. Y luego también se hizo el himno nacional por primera vez. Fue lo primerito que hicieron ellos. Sí. El himno nacional con sonido, con su sistema allá en Estados Unidos. Sí. Ese momento que hicieron los mexicanitos fue muy interesante y creo que es de mucho orgullo que sean mexicanos estas personitas, mi papá Joselito y su brazo derecho, mi papá, mi tío Roberto, hacer una industria. Imagínense, les dio una puerta abierta y grande a todo el mundo.
se peleaban de España, de Europa, de todos lados, las películas que hacían los Rodríguez aquí. Sí. Fue un éxito rotundo y ahora le preguntamos a cualquier gente, pero más a la gente de cine, quién era mi padre y no sabe quién era. Sí. Por eso estoy haciendo esta lucha tan fuerte para que él tenga un lugar que se lo merece. Sí. Le decían el padre del cine sonoro mexicano, así le decían. Y lo es. Y con respecto a lo que estás diciendo, hay cosas muy interesantes que hay que considerar. Mira, hubo un retroceso en la manera de filmar cuando llega el cine sonoro, sí, pero también hubo pros muy importantes. O sea, hay países de Europa a los que el cine sonoro tardó mucho tiempo en llegar, porque a pesar de que era algo muy atractivo, había que pensar en el gasto que iba a generar de mucha naturaleza, desde los cables, micrófonos, hasta ponerle bocinas a todos los cines para que la gente lo pudiera ver. Nosotros, al tener una patente mexicana, pues digamos que se resolvía eso de comprar la idea de otro lugar. Pero donde has dado ahorita en el clavo, que es importantísimo, es que cuando el cine se hace sonoro, genera que la gente quiera escuchar su idioma y verse reflejados. En ese sentido, pues llega la música al cine. Claro, el cine de antes era mudo, decía Miguel Barbachano, era mudo, pero no silencioso, porque había orquesta y tal, pero con la posibilidad del cine sonoro ya se incorporaban las canciones. Hay un artículo muy, muy famoso que se estudia en términos académicos, que es mi campo, del maestro, ahorita se me viene a la mente. Es un artículo escrito que se llama Cuando el cine mexicano se hizo industria, y tiene que ver con esto, y que fue a partir del 36 con Allá en el Rancho Grande. Entonces, no solo generó y fortaleció cinematografías nacionales que se querían escuchar, sino que lleva la música mexicana, y la gente de nuestro idioma, España y América Latina, iban al cine no solo a ver las películas, sino a escuchar y a cantar las canciones. Entonces, eso deviene en un género cinematográfico mexicano que es la comedia ranchera. Uh-huh. Y a partir de 1936 nos dice es Emilio García Riera, uh-huh, este artículo de Cuando el cine mexicano se hace industria, uh-huh, es justo gracias al sonido, porque nos querían escuchar. Y yo todavía en el 2000, que estuve estudiando en La Habana, lo famoso era la comedia ranchera. Uh-huh. Entonces, de alguna manera está directamente relacionado al invento del cine sonoro. Sí. El que todo el mundo estuviera ávido, no solo de ver, sino de escuchar a los grandes cantantes del país, ¿no? Todo empezó con Tito Guízar Allá en el Rancho Grande, pero después vinieron Jorge Negrete. Bueno, Pedro Infante ya fue la locura. Entonces, sí, mi papá hizo Ay Jalisco, no te rajes. Claro. Él fue el que la dirigió. Sí. Y hay una anécdota de Jorge Negrete. Cuéntame. Que contaba a mi papi. Decía que no quería, él era cantante de ópera, sí, que como iba a cantar ranchero, ¿no? Eso no podía, lo rebajaba como cantante, no. Le dice, es que mira, está muy bonito el personaje, está padrísimo el papel, porque, bueno, Joselito, si me pagas tanto y tanto y tanto, oye, dice, pues, no se puede tanto y tanto y tanto, por favor, te vamos a dar a conocer en el mundo con esta película. Entonces, por fin lo convenció, y pues primero estaba así medio dificilón el personaje, cómo iba a ser un muchacho del pueblo y todo eso, ¿no? Pero después ya agarró pues que estaba muy bonito su personaje, y siempre era muy cuidadoso con que nada estuviera fuera de su lugar. Y a él se le caía como a mí aquí, su fleco así.
Y cada vez que movía y se le caía el fleco, corte, decía él. Por favor, traiga la que me peine, ¿no? Y le peinaba. Y otra vez, corte. Y le dice mi papá, déjate ese fleco, por favor. Es su personalidad. Y se lo dejó y de veras la gente le encantó porque lo hizo más humano, no tan arregladito, sino una gente normal del pueblo. Y pues gustó mucho esa película. Muchísimo. Y eso es algo importante, o sea que además de el aporte en la parte del cine que tiene relación con el sonido, o sea, hay que entender que el cine es un arte colectivo, ¿no? Y las filmografías, o sea, uno regularmente el crédito a veces se lo lleva el director, en otros espacios es al productor, pero cuando vemos el trabajo de tu papá, o sea, todas las películas en las que intervino como ingeniero, es una filmografía extensísima, más las que dirigió. Entonces, o sea, sí estamos hablando de un artista en toda la extensión de la palabra. Y también escribió porque hizo muchos argumentos, pues toda la serie que trabajamos mi hermano Pepito y yo, todos ellos, todas esas películas, pues él las escribió. Sí. Yo con él aprendí a escribir cine por eso, porque teníamos un lugar donde iban todos los escritores en Cuernavaca, eran unos bungalows donde había una alberca muy grande y ahí nos los prestaba para que los escritores pudieran trabajar. Entonces nos íbamos y yo tenía 8 años cuando me acompañaba mi papi. Y desde esa edad ya cocinaba, entonces me iba a jugar como todas las niñas y a nadar, y mi papá, Titina, ve, ya tengo hambre, y ya subía, le hacía su comidita, y me quedaba a veces y aprendí. Ya tengo pues mis argumentos también de cine, que espero, si no es este año el que entra, ojalá pueda ya hacer mi primer película con mis argumentos. Ajá. Al estilo de mi padre, sencillos, sin gran problema, con algo interesante en el aspecto del amor, también que dejen mensaje. Claro. Ese es lo que mi padre me enseñó, a hacer cine de esa forma, un cine comercial, pero es un cine agradable. Lo más importante de esta mañana son 2 cosas. El amor tan grande que tiene una hija a su padre y que quiere que todo el mundo sepa que fue un mexicano el que trajo toda una industria. Y la segunda cosa es haber podido invitar a mi amiguita Ileana, que es tan ocupada, y que haya querido venir esta mañana. Estoy muy feliz, Ileana. Muchas gracias. Que hayas hecho un poquito de tiempo para venir con nosotros. Muchas gracias. Y ¿sabes qué? Me quedé fascinada que aparte de todo lo que me estás platicando, también me platicaste que haces ¿cómo se llama? Mosaico. Mosaico. ¿Cómo es eso? Platícale al público. Sí, ya después de estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y terminar esa carrera que no era la mía, no era mi lugar, encontré mi lugar en la Academia de San Carlos estudiando fotografía. Ahí supe que ahí estaban, como yo siempre digo, ahí estaban los peces de mi pecera, junto con mi mejor amiga. Tengo 2 grandes amigas, una de ellas es una artista maravillosa que estudiamos comunicación juntas, Mónica Espinosa, y las 2 llegamos al arte. Ella es una artista gigantesca y yo haciendo la maestría, estudiando justo en la maestría, ahí me doy cuenta que no había muchas materias de cine en el ámbito del arte. Y yo ya venía de la facultad de dar clases con Barbachano. Entonces mi obsesión era comprender el cine, pero desde el arte. Entonces yo estudiaba fotografía, el cine siempre una materia de vida, aunque no lo estudiara.
y había que tomar un taller que fuera alterno a lo que uno hacía en aquella época. Todavía era en la antigua Academia de San Carlos del Centro. Y un padre, un jesuita, el queridísimo maestro Fermín Ruilova, daba el taller de mosaico bizantino. Bizantino quiere decir que se hace con tesela de vidrio. Y cuando descubro que lo que yo quiero hacer es estudiar el cine desde la perspectiva del arte, pero también desde la perspectiva del historiador artista. Encuentro un doctorado maravilloso en Madrid, lo hice entre Madrid y Francia, porque mi tema era francés. Yo me dedicaba a estudiar cine, particularmente la figura de Jean Vigo como artista de cine, pero me doy cuenta que el mosaico que yo había estudiado en la academia es un tema vivo, es una práctica, ya no, en México lo conocemos más por el muralismo. Y tenemos muy claro, por ejemplo, nuestra hermosísima Biblioteca Central de O'Gorman, los mosaicos de la Rectoría, de Siqueiros, el Teatro de los Insurgentes, esa maravillosa fachada es un mosaico bizantino, dibujo de Diego Rivera. Eso es lo que yo hago, pero a nivel individual, como artista individual, en el que deseas expresarte en pequeño formato, o formato no muy grande, pero es algo íntimo. Entonces, cuando estoy haciendo el doctorado de cine, yo siempre veía que había como una efervescencia y veía mosaicos por todas partes. Veo que en el Musée du Louvre hay un curso de mosaico, lo da uno de los grandes artistas vivos, el maestro Verdiano Marzi, y yo no dudaba en inscribirme. Entonces, mi doctorado, si bien es de historia del cine, yo siempre dejaba un huequito para irme a estudiar mosaico. Y te platicaba hace rato que mi tutora, Valeria Campores, y que hoy es la directora de la Cinemateca Española, nos pusimos de acuerdo y yo quise desarrollar parte de mi tesis en Italia. Y me voy a estudiar porque los italianos realmente valoraron la figura del cineasta Jean Vigo. Cuando estoy en Italia me doy cuenta que existe una asociación internacional de mosaiquistas y que hay una bienal en Ravenna. Y yo, pues inquieta como soy, me fui a Ravenna a ver la bienal. Y es una cosa muy chistosa porque yo pasaba por las exposiciones que son como, ahorita creo que tiene lugar, ahorita tiene lugar la bienal, la versión del 2025, pero en aquella época que era 2015, yo caminaba, 2013, yo caminaba por las exposiciones, veía los mosaicos y pensaba, a ese yo lo puedo hacer. Y caminaba y veía otro y decía, eso yo lo puedo hacer. Entonces me informé allá en Italia y dije, ¿qué se tiene que hacer para pertenecer o para poder exponer aquí? Averigüé todo, me inscribí y hoy formo parte de la Asociación Internacional de Mosaicistas. Sí, soy la única mexicana que está inscrita y que he tenido la bendición de exponer ya en varias ocasiones en Italia. Ya también expuse en Estados Unidos, en Alemania en el 23. Y ahora, además de las clases de cine, llevo el taller de mosaico contemporáneo en el posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la Academia de San Carlos. ¡Wow! Bueno, ¿qué más podemos decir? Pues sí podemos decir más, porque trajo un libro que acaba ella de estar en esta... A ver, platícanos de tu libro. Yo creo que la historia del cine se debe revisitar siempre. Aunque aparentemente ya está todo escrito, de repente nos damos cuenta que hay temas que por alguna razón no se estudiaron o se dejaron de lado. Uno de los dos temas, y además obviamente es el caso de tu papi, que tenemos que llevarlo. Hoy que el arte sonoro ha llegado a tantísimos lugares y que la imagen en movimiento con sonido está hasta en el celular, está en todas partes en este fenómeno multipantalla, hay que revalorar las figuras. Hay una figura que no se ha valorado del cine. ¿Cuál es? Es Emilio Amero. Emilio Amero es nuestro cineasta experimental, que si bien hizo cine experimental fuera de México, regresó a México y en 1930 abre el primer taller de cine académico con programa en el marco de la Universidad Nacional Autónoma de México. En México. En México, en la Academia de San Carlos, ¿Y es por supuesto. mexicano? Él es mexicano. Lo que es muy interesante
es que Emilio realmente era el maestro del taller de litografía de la academia. Ajá. Sin embargo, en Nueva York, es que imagínate esto, en Nueva York conoce a Antonieta Rivas Mercado, hija de un antiguo director de la Academia de San Carlos. Ella, a su vez, le presenta a Federico García Lorca. Ay, qué cosa. Y García Lorca le escribe un guión para que Amero lo filme. Él había hecho una película experimental que se llamaba 777, que no voy a decir muchos porque realmente somos pocos historiadores de cine que la buscamos. La película no existe, pero quedó en las memorias de Antonieta Rivas Mercado y en las de García Lorca. Y García Lorca le escribió un guión que se llama Viaje a la Luna y era lo que sabíamos hasta ahí. Pero muy poca gente sabe que la primera clase de cine en México se dio en 1930, no hasta la fundación del CUEC, que fue en los 60. Ese fue el taller. Esta es una imagen maravillosa. Es un libro que habla del primer taller de fotografía y de cinematografía en México. Y aquí vemos a Emilio Amero con la cámara de cine y él es el que abre el taller. Ya tenía el de litografía y en el 30 abre el de cinematografía. Gracias a una tesis que yo dirigí, una tesis de maestría, me dice el doctor José de Santiago Silva, pues que ya que yo sabía de Amero, ¿por qué no escribía sobre el taller? Uh-huh. Y me dice, pero las películas se fueron a la Filmoteca. Y yo le dije, ¿pero hay películas? Ay, ¿cómo? Y en ese momento yo estaba dando cursos en Filmoteca de la UNAM, entonces logramos un convenio, además institución maravillosa que yo adoro, he colaborado muchas veces con ellos y ellos digitalizaron los fragmentos de películas, pero lo que es muy interesante es que Amero, con base en un taller académico, tiene también la tarea de hacer las primeras producciones cinematográficas de la universidad. Y el rector del momento, que era Ignacio García Tellez, le escribe un argumento. Y el director de la Academia de San Carlos, que en ese momento era Vicente Lombardo Toledano. Y no se acuerda de todo, qué bárbara. Él también escribe un argumento. No les podemos llamar guiones, porque realmente son ideas. Entonces, tengo la bendición y la oportunidad de ver las películas con un cuentahilos porque ya estaban afectadas, ya no se podían proyectar. El cine con base en nitrato de celulosa, si no está preservado en correctas condiciones de humedad y temperatura, se encoge y al proyectarlo se puede craquelar la imagen. Entonces, el personal maravilloso de la Filmoteca me los digitaliza. Yo ya había escrito el capítulo con base en programas súper ambiciosos de cine. O sea, es una historia fascinante que nadie conoce y nadie habla de Amero porque al cerrar el taller, él se va de México. Uh-huh. Y aunque continúa haciendo experimentos de cine, ya lo hace en Oklahoma. Uh-huh. Y es un gran litógrafo, gran fotógrafo. Así fue como yo entré en contacto con él a través de mi tesis de maestría. Uh-huh. Y el año pasado lo presentamos, está en proceso de distribución, pero es un librazo. Y la parte del maestro Agustín Jiménez también terminó en el universo de la cinematografía. Fue el cinefotógrafo de una inmensidad de películas mexicanas, entre ellas estas que le llaman películas al expresionismo alemán, como Dos monjes, El fantasma del convento. Él participa, ¿no? Pero fue el maestro de fotografía, y Emilio Amero, que yo en verdad, no sé, parece que todo me llega a veces por coincidencia, pero que demuestra que el estudio del cine, el primer taller de cine, nace en la Escuela de Arte. Qué Entonces bonito. Une mis dos mundos, ¿no? Cine y arte. ¿Este libro está en venta? Está en proceso, ya tiene ISBN, es un libro de la Facultad de Artes y Diseño del posgrado, y he tenido la oportunidad de presentar en espacios pequeños las películas porque las monté con base en los argumentos del rector y del director. Una es sobre la universidad y otra es sobre el trabajo en México. Prométeme, cuando ya esté en venta volvemos a platicar un ratito de eso. Yo estaré feliz. Pues miren, hay tanto que hablar del cine. Estás hablando, por ejemplo, de que antes, ¿cómo le llaman las películas? La película.
una película se llevaba 8, 10, 12 rollos, toda la película. Y mi padre viajaba con sus películas, por ejemplo, fuimos Sudamérica, Centroamérica, con varias latas que íbamos trayendo porque no había distribución para las películas. Entonces yo tenía 3 años, mi hermana Marta 6 años más, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, y íbamos con mi papá y mi mamá, y los mayores, ellos estaban estudiando en Estados Unidos mientras nosotros viajábamos. Pero recuerdo muy bien que a veces me quedaba dormida en el avión encima de la lata chiquita. Hizo mi papá una película en Chile que se llamó Yo vendo unos ojos negros. ¡Qué maravilla! Y allí trabajé de extra. De extra es que si necesitan gente que esté, por ejemplo, en una fiesta, ahí sale uno un segundo, ni habla ni nada. Ahí tengo esa foto que trabajé de extra, pero ya hice cine allá. Ajá, ¡qué bonito! y fue una cosa muy interesante porque pues disfrutó mucho mi papi vendiendo sus películas, abriendo caminos, y ya llegando a México fue cuando se empezó a hacer lo de Angelitos Negros, y así seguí yo con él durante toda una vida hasta que me enamoré y me casé. Por último, quisiera decirte, Ileana, que estoy muy agradecida. Gracias. Que tanto tú como yo hablamos sin dificultad, que nos encantaría que nos dieras un poquito más, que abrieras tu propio canal y tantas cosas tan hermosas que tienes que enseñar, te dieras la oportunidad de hacerlo. Gracias. ¿Quieres dar algún, por ejemplo, donde te puedan comunicar contigo para tus obras de mosaicismo? ¿Se diga así? ¿Mosaicismo? Mosaicismo. Si quieres dar, y si no, pues respeto. ¿Tú quieres dar algún lugar? Pues miren, la verdad es que sé que no lo parezco, pero soy súper tímida y me imponen mucho las cámaras. Pero sí, el próximo 4 de noviembre en la Academia de San Carlos cumple 248 años. ¡Qué bonito! Es un lugar mágico, hoy es un lugar de cultura. Se van a inaugurar 2 exposiciones en las que yo participo con mosaicos. Una trata de el tema amor y enfermedad, siempre vinculado al arte, y los profesores de la academia cada año, de un tiempo para acá, se crea una exposición en las que los que tenemos taller presentamos alguna obra. Este año yo participo con una obra que es una apropiación de mi pintora favorita, es una pintora canadiense llamada Maud Lewis. Entonces hago una versión en mosaico de una de sus piezas y me apropio de sus palabras, ¿no? Es un placer. Yo invito a toda la gente que vaya a la academia, porque las galerías no le piden nada a ninguna europea, son increíbles. Es un lugar mágico en nuestro país. Yo, como se nota, es mi alma mater, me siento unida, además ahí trabajo. Y con respecto a ahí doy también el taller de mosaico. No tengo redes, sé que soy de lo peor. Tengo un Instagram que se llama Laboratorio IO, que es como firmo, como artista, como 10, porque es Ileana Ortega. Y ahí pueden ver algunas de mis piezas. No subo mucho, pero ¿Cuándo es el día 4? El día 4 de noviembre. ¿Dónde queda esto? En Academia y Moneda, y en el Centro Histórico. Okay. Es un palacio increíble, es la escuela. A mí todavía me tocó ser alumna y profesora en la sede antigua, que es que la tradición es importantísima, ¿no? También como curadora los invito a que conozcan el Repositorio Nacional. Yo dejé de trabajar ahí en 23, pero curé muchas exposiciones digitales
particularmente las de arte y las de cine. Entonces ahí pueden ver mi trabajo, que es lo que a mí me gusta que hable por mí. Tengo curadurías de cine y tengo una especial de la Academia de San Carlos para que vean el valor histórico y cómo fue el corazón del arte de nuestro país. ¡Qué bonito! Miren, no sé, yo me siento muy orgullosa de tener una amiga, porque pues ya me quedé como amiga tuya. Claro. Y tan inteligente, con tantas cosas sabias que he aprendido. Gracias. Que la voy a tratar de entusiasmar para que ella nos enseñe mucho de lo que tiene la gente deseos de aprender. Ay, y quiero decir gracias, muchas gracias. Conocerte fue, o sea, yo desde que vi tu carita, yo dije, Dios mío, es Titina. Eres una linda. Y muchas gracias. Agradecerte en verdad, porque sí, yo nunca salgo en nada, soy muy penosa y pues muy por eso así, pero más agradecida estoy yo. Pero en verdad, o sea, encontrarte en mi camino, en las circunstancias en las que fueron, es tan bonito. Sí. Y estoy muy agradecida. Gracias, mi amor. Este fue un programa que me llenó mi corazón de amor hacia mi papá, hacia mi viejito, hacia mi gordito lindo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima, ¿ok? Gracias.